la escuela llegó a casa. Hello everyone, my name is Camila Hernández Salgado, profesora de inglés del Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar de Angol. Hoy los invito nuevamente a nuestras clases de inglés. Vamos a revisar un poco más de gramática trabajando con lo que vimos en el contenido anterior, presente continuo. Esta cápsula está enfocada en primer año medio. Como ya les anticipaba, nosotros en la clase anterior, ¿cierto?, trabajamos present continuous. ¿Se acuerdan para qué nosotros ocupábamos presente continuo? Lo utilizábamos para hablar sobre acciones que se están desarrollando en el momento. Generalmente nosotros podemos encontrar estas oraciones acompañadas en el predicado, ¿cierto?, con la palabra now, que significa ahora, o at this moment, en este momento. Esas pueden ser muchas veces nuestras pistas para poder identificar este tiempo gramatical. Dice aquí, we use it to talk about actions that are happening at the moment, now, or actions happening today. Lo que les decía anteriormente ahora en inglés. Cuando hablábamos de la forma en la que nosotros construíamos las oraciones en presente continuo, teníamos siempre un sujeto seguido de un verbo. A este verbo nosotros le teníamos que, el verbo to be, que es ser o estar, en sus tres formas, am, is o are. Al verbo, que es la acción, nosotros le modificábamos la terminación agregando el ing. Voy a anotar aquí, ¿cierto? Teníamos un sujeto, verb to be, como aparece ahí en la imagen, que tiene tres formas en presente, am, is y are, seguido del verbo, que es la acción, que está en su forma infinitiva, como aparece en la primera columna del listado de verbos, más el gerundio, que es ing. Un ejemplo sería he is talking. Él está conversando. Tenemos un sujeto, una conjugación del verbo to be y la terminación ing que le agregamos al verbo talk. Aquí tenemos otros ejemplos. Dice form, subject, verb to be, plus verb, ing. I am reading, el primer ejemplo. He or Bart is playing the guitar. Por favor, no olvidar que nosotros podemos ocupar un pronombre personal o el nombre de una persona, sin alterar lo que queremos decir. She or Maggie is walking and they are running, como aparece en el último ejemplo. Spelling rules. ¿Se acuerdan qué era spelling? Spelling es la forma en la que nosotros escribimos. Verbs ending in e, remove the e and add ing. Example. Verbs like dance se transformarían a dancing, ride, riding, and write and writing. Otros verbos como drive también tienen este mismo cambio. Quitamos la e final y agregamos la ing. Verbs with one syllable ending, vowel plus consonant. Los verbos con una sola sílaba que terminen en vocal y consonante nos obligan a duplicar esta última consonante antes de agregar el ing, como por ejemplo sucede con sit, ¿cierto? Que duplicamos la t y agregamos el ing para escribir sitting. Lo mismo con run y swim. Si se fijan, en ambos casos tuvimos que duplicar la última consonante. Ahora, una vez visto esto, vamos a nosotros trabajar nuestro objetivo, que es use present continuous, usándolo, ¿cierto?, en un juego donde vamos a probar cuánto han aprendido. Dice aquí, present continuous. Choose the right option. Choose, escoger. Van a escoger la alternativa correcta. Miremos la imagen. Dice, Mr. Smith is. ¿Qué está haciendo él en este momento? Jumping, walking or dancing? He is walking. Very good. The next, please. Tenemos aquí en la imagen 4 niños, ¿cierto? Ellos están desarrollando una actividad en este momento. Dice, the children are drawing, playing cards or eating.
La alternativa correcta en este caso sería drawing. Luego, en la siguiente, tenemos una persona en un escenario. Dice, Mr. Johnson is reading, walking or singing. He is singing. Luego, dice, John is laughing, playing or smiling. Aquí en smiling tenemos un nuevo ejemplo de un verbo que en su forma infinitiva termina en E. Smile, sonreír. Pero nosotros, para poder conjugarlo en presente continuo, eliminamos esta E final, ¿cierto? Como vimos anteriormente, y completamos con ing. Entonces la respuesta correcta aquí sería playing. John is playing football. Siguiente. Dice, they are. ¿Qué están haciendo esta pareja de niños? Running, singing or dancing. They are dancing. Muy bien. Jack is. Aquí es un poco evidente lo que está haciendo él, ¿cierto? Tenemos tres acciones: eating, drinking and fishing. Fishing es el verbo pescar, ¿ya? Entonces no nos corresponde en este caso. El correcto sería eating. Jack is eating. Luego aquí tenemos una bandada de pájaros. The birds are. Los pájaros están eating, flying or resting. Un nuevo verbo, el verbo rest, que es descansar, para que lo anoten ahí como un vocabulario extra. Entonces la alternativa correcta sería eating, flying or resting. They are flying. The dog is. What is the dog doing now? ¿Qué está haciendo este perrito? Is relaxing, walking or running? The dog is running. Jack is. Estamos en un baño, ¿cierto? He is swimming, having a bath or dancing. He is having a bath. La palabra ducharse o bañarse no existe como una sola en inglés. La tenemos que ocupar con un compuesto que es el verbo have y luego agregamos bath, que indica baño. Entonces es having a bath. Peter is. Aquí vemos un niño que va llegando al colegio. Peter is dancing, working or arriving. Dancing no es cierto porque ya vimos anteriormente la pareja que estaba bailando. Working tampoco. Entonces sería arriving. También un verbo que termina en E, que le tuvimos que sacar la E final y agregar el ing. Arriving sería llegando. Peter is arriving. Mr. Smith is. De acuerdo a cómo vemos esta imagen, ¿qué estará haciendo este personaje? He is fishing? No, no está pescando. He is hunting? Sí, he is hunting. Él está cazando. Hunt es el verbo cazar. Mark is. ¿Qué está haciendo este niño acá? Está andando en bicicleta, ¿cierto? He is not running, he is not jumping, he is cycling. The children are getting off. Voy a explicar un poquitito el verbo get off, que es un verbo compuesto o un phrasal verb que aparecen mucho en inglés. Get por sí solo puede tener otros significados como obtener, pero cuando lo ocupamos como get off es cuando nosotros salimos de algo. Por ejemplo, bajarse de un bus sería lo correcto en inglés decir get off. Esto es un phrasal verb. Leaving tampoco, porque tampoco están dejando el bus. They are catching the bus. Catch, si nosotros lo traducimos literal, es atrapar. Pero en este caso, cuando tomamos el bus,
sería catch. The children are catching the bus. Mrs. Wolf is. ¿Qué está haciendo esta mujer? Is gardening? No. Is running? Tampoco. She is exercising. Ella está ejercitando. Luego, black is the flower. Aquí la respuesta es watering. Water, nosotros sabemos que es agua, pero también significa regar. Cuando nosotros cuidamos nuestras plantitas, ¿cierto? Es watering. Cut es cortar o recortar y planting sería plantar. Pero la alternativa correcta es watering. Black is watering the flowers. Luego, Jane is his horse. Ella está cabalgando su caballo, ¿cierto? Reading, writing, or selling. The correct is writing. And that's all. Great work. Muchas gracias por la atención. Espero les haya gustado mucho esta clase. Nos vemos. Hello everybody, my name is Camila Hernández Salgado, profesora de inglés del Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar de Angol, y los invito a continuar aprendiendo más del Present Perfect. Esta clase está enfocada en segundo medio. Vamos hoy día a confirmar los conocimientos que tuvimos en la clase anterior, ¿cierto? Vamos a partir con el repaso y para nosotros después poder aplicar y evaluar si aprendieron o no el presente perfecto, vamos a hacer un juego. Primero, vamos al repaso. Presten atención acá. El presente perfecto es una acción que ocurre en el pasado, pero tiene un resultado en el presente. Por ejemplo, yo no he terminado mi tarea. ¿Ya? Quizás la tarea la empecé ayer en la tarde y hasta el momento aún no la termino, pero sé que lo tengo pendiente. ¿Ya? Es una acción que yo comencé en un tiempo pasado, como decía anteriormente, pero sigue teniendo incidencia ahora. ¿Cómo nosotros formábamos las oraciones? Teníamos que seguir una estructura. Recordar también que tenemos siempre tres tipos de oraciones: negative, affirmative and interrogative. Vamos a comenzar con la afirmativa. Affirmative form. Teníamos un sujeto. No olvidar que el sujeto puede ser el nombre de una persona, puede ser un objeto o puede ser también un pronombre personal. Seguido del sujeto, nosotros teníamos que poner nuestros verbos auxiliares. ¿Se acuerdan cuáles eran los verbos auxiliares de este tiempo gramatical? Porque teníamos dos y esos dos los teníamos que ocupar con ciertos pronombres personales. Los verbos auxiliares eran have y has, que significa en español haber, no tener, en este caso como el verbo de acción. Teníamos un sujeto, un verbo auxiliar y luego la acción. La acción nosotros la sacábamos de la tercera columna del listado de verbos, o sea, el verbo en pasado participio. Verb in past participle. Y finalmente un complemento que lo voy a poner ahí con una letra C. Entonces sujeto, have o has, verbo en pasado participio y un complemento. Pero ¿con qué pronombres personales nosotros íbamos a ocupar have? ¿Lo recuerdan? Nosotros lo íbamos a ocupar con I, you, we y they. O sea, con yo, tú, nosotros y ellos. Y las terceras personas singulares, she, he and it, la íbamos a ocupar con has. En it, ¿ya? Entonces esa sería la estructura básica de esta oración. Para negar, en la forma negativa, vamos a poner acá negative form, a esta estructura nosotros solamente le vamos a agregar la palabra not. Y esa palabra va a ir junto al verbo auxiliar. Lo voy a anotar acá. No. Tenemos un sujeto, subject, plus have, not o haven't, que es la forma abreviada,
hasn't, la forma abreviada, un verbo en pasado participio, y un complemento. ¿Ya? Solo cambió la palabra not. No vamos a repetir esto porque ya lo saben, ¿cierto? Con have, I, you, we, they, has, she, he, and it. Y la forma interrogativa, que la voy a dejar acá al final, interrogative form, varían dos cosas. Primero, el orden de la oración y por supuesto que tenemos que agregar el signo de interrogación o question mark en inglés. Partimos con los verbos auxiliares que son have y has. Y una vez puesto el verbo auxiliar, nosotros volvemos con el sujeto y el verbo en pasado participio, por supuesto el complemento, si es que aparece en nuestra oración. Subject, verb in past participle. El complemento, que lo dejo con una letra C. Y la question mark, que en inglés va solo al final. ¿Ya? Tenemos aquí nuestras tres oraciones básicas del presente perfecto. Ahora, yo delante les decía que el verbo en pasado participio correspondía a la tercera columna del listado de verbos. Pero de verbos irregulares. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Porque en inglés tenemos dos. Con una R voy a dejar los regulares y con una I los irregulares. ¿Qué pasa en pasado y en pasado participio con verbos como play, como cook, como... ¿cuál más? Wash. Solamente les vamos a agregar la ed o de en pasado y en pasado participio. Y los verbos irregulares vamos a nosotros a ocupar el que nos sugiera el listado de verbos. Por eso es importante estudiar el listado de verbos. Voy a anotar aquí un ejemplo. Cook, que es cocinar, en infinitivo, en pasado y en pasado participio sería cooked. En cambio, el verbo drive, que es conducir, en pasado cambia a drove y en participio a driven. En este caso, la tercera columna es la que nosotros ocupamos. Bien. Espero que hayan entendido esto. Ahora vamos a ver un juego donde vamos a confirmar lo que nosotros estamos aprendiendo. Dice present perfect. Queda aquí como una pista. Necesitamos ocupar have o has y el past participle de los verbos, o sea, el pasado participio de los verbos. Deben estar atentos a las oraciones porque ellas están incompletas. Comenzamos. Fíjense aquí, tenemos muchos verbos para escoger y poder completar esta oración. Dice Brian, his first tooth. ¿Qué pasó con Brian? Él perdió su primer diente. He has lost his first tooth. Has, ¿por qué? Porque estamos hablando de él, de Brian, de una tercera persona singular. Y lost, como nos sugiere aquí, es la tercera columna del listado de verbos, en su forma participio. Continuamos. ¿Qué le pasó a esta persona que está tan pálido y asustado? Dice, I think my trousers. ¿Qué son trousers? Pantalones. ¿Qué le habrá pasado al señor? Dice I. Si yo ocupo I, el verbo auxiliar tiene que ser have, ¿cierto? Y ahora tenemos que ver el participio del verbo que corresponda. I think I have forgotten my trousers. I think I have forgotten my trousers. Very good. Siguiente, tenemos una pareja de recién casados. Bob and Sue. Como son ellos, seguimos ocupando el verbo auxiliar have. Y ahora, ¿cómo decimos casados o casarse?
Nosotros anteponemos antes de la palabra married el verbo get, pero el verbo get en participio quedaría como got or gotten. Tenemos dos formas y ambas son válidas. O sea, diría Bob and Sue have just got married. Siguiente. Vemos aquí una señora que está llevando desde un bingo un premio millonario. Dice, it's the second time this week that Granny a game of bingo. Ocupamos el verbo ganar, que es win. Veamos la forma participio, won. Granny has won a game of bingo. Continuamos. Tenemos ahí un conejo con el corazón roto. ¿Cómo se dice romper en inglés? Break. Entonces aquí vamos a preguntar, who has broken your heart again? ¿Quién ha roto tu corazón otra vez? Seguimos, ¿cierto?, esta estructura con el verbo auxiliar antes. Continuamos. Aquí vemos un niño mirando con mucho amor a una niña, ¿cierto? Dice, he in love with the new girl in his class. Él se ha enamorado. He has fallen in love with the new girl in the class. Él se ha enamorado de la niña nueva de su curso. Si se fijan aquí, esta persona está mostrando la parte del interior de sus bolsillos y dice, I all my money, todo mi dinero. I have, porque es I, ¿cierto? I have spent. Vamos al verbo spend que sale aquí y vamos a ver su tercera columna. I have spent all my money. Luego, aquí vemos un reloj y una persona muy apurada. Vamos a la forma interrogativa, donde comenzábamos con have o has. Si dice you, ocupamos have. Have you ever? Ever lo vimos la vez anterior, ¿cierto? Que significaba alguna vez. ¿Alguna vez has atrasado en el trabajo? Be, vamos a ocupar la forma del verbo to be. Have you ever been late for work? ¿Alguna vez has estado atrasado para el trabajo? Luego, vemos una persona aquí que parece que ha pasado mucho tiempo trabajando. Dice my father. Cuando hablo de my father, ¿de quién estoy hablando? ¿De mí o de él? De él, ¿cierto? My father has, ¿cómo es el verbo trabajar en inglés? Work. Veamos el participio es worked porque es un verbo regular. My father has worked hard all day. Mi padre ha trabajado mucho todo el día. Luego tenemos una persona ya que se ve de edad en una bicicleta y dice I never a bike before. I, tenemos que seguir ocupando have y el verbo ride en su forma participio que sería ridden. I have never ridden a bike before. Luego aquí tenemos una pareja, ¿cierto? Que parece que están en una cita y dice we dinner together a few times this week. We have, ¿cierto? We have had dinner together a few times this week. Nosotros hemos cenado juntos algunas veces esta semana. Aquí vemos a tres niños y al parecer hay una niña a quien le están presentando a otro y dice I finally Lucy, the new student from the USA. I have finally y nos vamos al verbo meet que significa conocer y vamos a ver cómo es su forma en participio. I have met. Si se fijan, infinitivo, perdón, pasado y pasado participio. I have finally met Lucy, the new student from the USA. Luego, aquí vemos algo que quizá es imposible. You ever. El ever, como les decía anteriormente, es si ha pasado algo en algún momento. Someone reading a duck
Have you ever seen? Vamos a ver el verbo. Sí. Have you ever seen someone riding a duck? ¿Alguna vez has visto a alguien cabalgando un pato? Eso ya sería imposible. Tal vez. Aquí hay una niña que está en cama, está con un termómetro, no se ve muy saludable. Dice she. Si hablamos de she, el verbo auxiliar es has. She has, y el verbo sentir, que sería feel, que está acá arriba. She has felt very sick since Friday. Ella se ha sentido muy enferma desde el viernes. Luego tenemos una persona que está en un garage sale. Está en una venta de garage. Dice Michael, not all his stuff yet. Michael has not sold all his stuff yet. Luego, tenemos una persona no muy agradable mirando, ¿cierto? Un plato de comida, quizás un poco exótico. Dice, Seth has never eaten snail before. Seth nunca antes había comido caracoles. Y luego tenemos un niño feliz saliendo de clases. Dice, Rob has just leave. El verbo leave lo ocupamos para completar en su forma de participio, que es left. Luego tenemos una pareja que está enojada. Dice, we not to each other since Sunday. We have not. Nos vamos al verbo speak, que es hablar. En su forma participio, we have not spoken to each other since Sunday. Nosotros no nos hemos hablado desde el domingo. Luego dice, he me Jane's secret. He has told, nos vamos al verbo tell, que es decir, arriba. He has told me Janet's secret. Él me ha contado el secreto de Jane. Bien, espero les haya gustado y les haya servido para confirmar sus aprendizajes. Nos vemos, que estén muy bien.